Buenas tardes, bienvenidos. Otra vez me corresponde presentar a personajes del Departamento de Ecología y esta vez me corresponde hacer una introducción, o sea, lo menos curricular posible de Francisco Bosinovich, que nos va a dar la charla del día. Antes de eso quiero preguntarle, ¿ustedes saben lo que es un cisne negro? ¿No? Cisne negro es un fenómeno que ocurre inesperadamente, que cuando ocurre cambia completamente todo lo que venía y que posteriormente todo el mundo dice que lo había predicho. ¿Ya? Ese es un cisne negro. La caída, qué sé yo, del 2008 de la bolsa de valores, etc. Bueno, aquí estamos en presencia de un cisne negro que apareció súbitamente, ahí cumplí el primer requisito, en el año 1996, aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y llegó en circunstancias muy interesantes de desarrollo académico, en que podemos nosotros definir que hay un antes y un después. Eso también define al cisne negro. Hay antes del cisne negro y después del cisne negro. En este caso hay un antes de Pancho y un después de Pancho. Y yo puedo defender esta teoría. ¿Qué situación había en aquellos tiempos? En la facultad y el departamento habían, digamos, llegado a un grado de madurez muy interesante, en donde se había acabado, digamos, lo que era un poco la tiranía de las cátedras, en donde era permitido que cabezas de serie volaran solos y tuvieran su propio registro. Y en esa discusión y en ese ambiente competitivo y comparativo es donde no cabían todos, obviamente, y hubo gente que tuvo que irse, lo cual nos dejó en aquellos tiempos en una situación bien complicada, no solo por docencia de pregrado, sino que por docencia de posgrado y por investigación. La situación de aquellos momentos, antes de Pancho, era que no teníamos un ecofisiólogo, el que teníamos no fue, y tampoco teníamos un ecólogo de poblaciones, en circunstancia de que nuestro doctorado en ecología estaba organizado, digamos, en niveles de organización. Había que saber ecología de individuos o fisiología, había que saber ecología de poblaciones y de comunidades. Y con esos tres elementos nosotros formábamos un doctor en ecología bastante redondito, que a la vista de ahora se nota que, por ejemplo, no tenía una buena formación en ecosistemas, pero eso fue surgiendo, digamos, décadas después. Ahora, este departamento que tenía estas falencias en aquellos momentos, también tenía sus problemas políticos, y políticos no partidistas, a que conste. Había una facción antidecano, una prodecano, y se peleaban unos con otros, en fin. En estas circunstancias surge, precisamente porque se nos fue el ecofisiólogo que teníamos, se nos fue bien ido, que bueno, no voy a decir que fue. No, y le fue súper bien, le fue mucho mejor en ese ambiente que en el nuestro. En el nuestro hubiera terminado aplastado contra el suelo, en otro lado voló lejos. Y nos encontramos entonces con que contratamos a este señor, Pancho Bosinovich. Lo contratamos en una circunstancia bien interesante, porque nosotros en aquellos tiempos no aceptábamos profesores a nivel asistente. O sea, perdón, todos tenían que entrar a nivel asistente, y aunque pasaran un año como asistente antes de ser promovido a asociado, nadie entraba en categoría de asociado, que es la categoría inmediatamente debajo de la de titular. En el caso de Pancho Bosinovich tuvimos que hacer una excepción, tuvimos que armarle un cargo de profesor asociado, tuvimos que entregarle un laboratorio a todo lujo, que es lo que él pedía, digamos, a todo lujo de la época. Imagínense, 25 años atrás el lujo era lo que ahora tienen los estudiantes. Y con la llegada de Pancho se creó y se robusteció no solo la ecofisiología, sino que
se creó una tremenda línea productiva no solo en investigación. Pancho lograba muchos proyectos y ejecutaba muchos proyectos, sino que en formación de capital humano. Yo creo que Pancho debe ser de las personas que más doctores en ecología ha formado en Chile. Y además de eso se dio el lujo de influir en la contratación de algunos cargos posteriores, como el de ecólogo conductual, que lo tenemos todavía acá, ecólogo de poblaciones, que todavía lo tenemos acá y está en esta audiencia, ecofisióloga vegetal, etc. Y en esas, digamos, estos son hechos, son hitos, pero veamos ideas, ¿ya? Eso es lo importante en este caso. Yo creo que con la llegada de Pancho Bosinovich nos quedó un mensaje bien interesante, porque él era de los que decía que no es el ambiente, digamos, terrestre, marino, dulce acuícola, el que determina qué tipo de ecología debiera ser uno, sino que, y tampoco debiera ser el grupo taxonómico, sino que lo importante es el dominio de la disciplina, y que la disciplina se puede aplicar a distintos tipos de ambientes y de organismos. Lo importante es la disciplina. Ahora, si uno hace un silogismo de la idea general de Pancho, obviamente no se justifica una carrera de biología marina, porque no existe la biología marina. Existe la biología. Puede ser marina, puede ser terrestre, puede ser dulce acuícola. Pero no hay algo que... A ver, y esto, perdónenme que los ofenda, vengo aquí a ofenderlo y a decirles, mire, piénsenlo. No, no se justifica. No sé, si es por eso tendríamos que tener, digamos, obviamente, cursos de geografía en biología terrestre, para que se entienda cómo se ordena la Tierra, versus, qué sé yo, oceanografía. Esto es lo que pienso yo a todo esto, no es lo que piensa Pancho, pero esto es lo que yo deduzco, digamos, de cuando alguien me dice, mira, lo importante aquí es el ambiente. No es el ambiente, ¿eh? Uno, si es un buen fisiólogo, va a hacerlo y va a aplicar el modelo dependiendo del ambiente y de la escala económica, que es lo que conviene en términos de tiempos generacionales, etc. Ahora, dentro de lo que es la disciplina que practica Pancho, yo diría que al principio, bueno, él hizo mucho énfasis en lo que eran enfoques. Al principio él empezó con un enfoque que yo diría energética, bioenergética, ecoenergética. Y también en paralelo con lo que era ecología térmica, ¿ya? Los temas de regulación, digamos, de la temperatura en el tiempo. Más adelante, en la medida en que eso fue haciéndose posible, gracias a la llegada de nuevos estudiantes y de nuevos equipos, incursionó muy exitosamente en lo que es fisiología evolutiva, y dejó, digamos, semillas en todo el resto del país en relación a esta disciplina. Posteriormente, evolucionando hacia lo que actualmente uno llamaría fisiología ambiental, algo que suena como antiguo, pero que ha recobrado vida con el estudio de la biodiversidad y del cambio climático. Y de hecho, lo más reciente, diría yo, del enfoque de Pancho tiene que ver también con el decir la diversidad es lo que nos permite adquirir conocimiento más rápido. Y al hablar de diversidad me refiero a diversidad de acercamientos moleculares, individuales, poblacionales, y más recientemente Pancho, por ello podría decir, está dedicado esencialmente a el estudio de la diversidad fisiológica como uno de los motores que promueven, digamos, la adaptación al cambio climático. Si no hay nada de qué seleccionar, malamente podría evolucionarse hacia una adaptación, y por ello yo diría en estos momentos que Pancho está haciendo una labor muy de punta, muy de frontera, y en la cresta de la ola, como corresponde. Así que, dicho eso, yo quiero presentarles a un buen croata, un mejor magallánico y un estupendo compadre, porque es padrino de
mi hijo mayor. ¿Ah? Muchas gracias y los dejo con nuestro relator. Bueno, se me trancó el choque. Qué bueno que esto está grabado. No lo podrán negar. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sabía que había hecho tantas cosas, la verdad. Espero que no haya exagerado. Bueno, no. Solamente agradecer. No se me ocurre nada. Voy a hablar de, bueno, como dijo Fabián, de diversidad fisiológica. Este es el título de la presentación. Gracias por estar acá. Sabemos, somos un departamento de ecología, somos una facultad de ciencias biológicas donde se estudia la diversidad. Hay mucha gente que estudia biodiversidad que no sabe que estudia biodiversidad, pero estudia biodiversidad. Y sabemos lo que es la biodiversidad, ¿cierto? Ahí está la definición, y que incluye todos los seres vivos, la variabilidad de diferentes organismos, pero también de diferentes niveles de organización, desde los genes hasta los ecosistemas. Ustedes saben, la teoría de la evolución de Darwin en 1859 no es otra cosa que una explicación a la diversidad. Eso estamos hablando, eso es biología. Pero una aproximación particular, ya lo dijo Fabián, al estudio de la diversidad es la diversidad fisiológica. El estudio de la diversidad fisiológica definida como está aquí por John Spicer, lo que es la variabilidad de los atributos fisiológicos, tanto a nivel intra e interespecífico, que incluye herramientas de regulación, o sea, de homeostasis, de rendimiento y de tolerancia ¿a qué? Bueno, al ambiente externo físico-químico, al ambiente interno, al ambiente externo biótico, como depredación, alimentación, y el ambiente interno del organismo, como cambios hormonales, la edad, la ontogenia. La variabilidad de los atributos, entonces, fisiológicos es lo que nos interesa como sujeto de selección, como también lo dijo bien Fabián. Ahora, el problema del estudio de la adaptación fisiológica a los ambientes estacionales es un problema clásico y muy antiguo, desde la década de los 50. La gente está interesada en entender cómo los organismos toleran ambientes estacionales y toleran ambientes extremos, y ambientes muy variables, desde ambientes marinos, ambientes de punta de montaña, en sí. Y la idea es que podemos mirar este problema clásico en un nuevo escenario. Entonces sabemos que la variación y la diversidad en el espacio y en el tiempo es la norma en la naturaleza. Y sabemos también, y este ha sido un objeto de estudio, digamos, durante años con mi gente, digamos, que la adaptación a ambientes variables depende de los patrones temporales del cambio ambiental y la tolerancia del fenotipo fisiológico. Ese ha sido el objeto de estudio. Y hemos estudiado, qué sé yo, diferentes tipos de organismos, en diferentes ambientes, en contextos ecológicos y evolutivos, en tiempo corto, en tiempo largo, en espacio local y espacio geográfico. Desde el estudio de la hibernación en Monitor Monte, al estudio de variabilidad de atributos fisiológicos en picaflores, hasta cambios en la capacidad, en la plasticidad fisiológica de roedores, que ha sido el modelo durante años favorito, a aspectos evolutivos en la fisiología térmica de lagartos y así. Eso es el estudio que hemos hecho durante mucho tiempo. Pero yo le decía que este problema clásico puede ser visto ahora en un nuevo escenario. ¿Okay? Entonces podemos pensar un poco cuál es el nuevo escenario, y después que ustedes ya lo sospechan, que es el cambio global. Cambio global es más que cambio climático. Cambio global incluye especies invasoras, pérdida de hábitat, cambio climático, sobreexplotación de recursos, contaminación. Ahora, por temas disciplinarios, la variabilidad del clima sobre los atributos fisiológicos, sobre la diversidad fisiológica, es un tema de gran interés. Es un tema que hemos estado haciendo durante años, pero no en este contexto, no en este contexto de cambios rápidos, de ondas rápidas, de extremos rápidos, sino más bien en ambientes más predecibles. ¿Okay? Simplemente para ejemplificar, yo era uno de los escépticos al cambio climático, los datos están claros. Ven ustedes, esto es 2018, la línea roja, la temperatura del aire, los meses en el Ártico. Estos son los datos. En línea blanca son los promedios entre el año 1958 y el 2002. Estas son las anomalías. Vean ustedes Greenland, vean ustedes cómo se está derritiendo la nieve. Esto es 2019. Son datos reales.
¿Qué pasa con la variabilidad? Que es lo que más me interesa. Estos son los extremos de alta temperatura, de calor o de frío en diferentes latitudes, con la frecuencia de cambio, y está la distribución de la temperatura cada 5 grados de latitud del año 2016, y en los ambientes de latitudes bajas, los extremos de calor son de alta frecuencia, ¿sí? Olas de calor que producen grandes cambios climáticos, gran impacto sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas, sobre las personas. Y los extremos de frío también están ocurriendo, pero a menor frecuencia. Bueno, esto se entiende por un modelo muy simple. Si esta es la curva normal, ¿cierto?, de distribución, al correrse la curva hacia la derecha por un aumento de temperatura, bueno, hay eventos sobre el promedio de extremos de calor que son los que generan estas ondas. ¿Y cómo se ve esto? ¿Qué puede predecir uno? Que uno puede tener aquí la variabilidad climática del largo plazo, puede tener aquí la disponibilidad, la variabilidad de clima de eventos de corto plazo, lo que hace que en promedio el clima vaya cambiando. Y si uno lo mira en términos de extremos de extinciones o sobrevivencia, lo esperado es que esto vaya aumentando, que se generen extremos de extinción de organismos de la biota y de crecimientos en las densidades poblacionales de los diferentes organismos. Estas son las predicciones de un marco de pulso. Entonces la situación es esta. Tenemos una disciplina que se ha dedicado durante años a estudiar cómo los organismos viven en diferentes ambientes, cómo esto evoluciona a escala local, a escala geográfica. Y actualmente tenemos una situación especial que son cambios, variabilidades, eventos climáticos potentes de duración y de fuerte impacto de corta duración. Y las predicciones son las siguientes: que la temperatura del globo se espera que aumente en 1 a 4 grados en los próximos 100 años si es que no se hace nada, que la variación de la temperatura también va a aumentar con estos eventos extremos, y en consecuencia necesitamos entender la respuesta técnica de las especies y las poblaciones a estos cambios para ser capaz de hacer predicciones, si es que podemos, digamos, de la implicancia ecológica de estos fenómenos. Y es lo que hemos estado haciendo durante años, simplemente que el contexto es un poco diferente. Entonces, tenemos preguntas antiguas, tenemos nuevas aproximaciones frente al problema que es la adaptación del organismo, adaptación fisiológica, pero también evolutiva a ambientes variables. Tenemos dos temas, ¿ok? Una pregunta antigua por situaciones nuevas y la pregunta, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos hacer nada, ¿ok? O generar predicciones, en fin. Estos señores, dos biólogos marinos, dos biofísicos, McDenney y Brian Herbert, han indicado que la ausencia, en el año 2010, que la ausencia de aproximaciones fisiológicas parece ser el primer impedimento para predicciones exitosas del efecto ecológico del cambio climático. Esencialmente la argumentación era fuera aquí indicó Fabián. Si las presiones selectivas ocurren sobre el organismo y sobre algunos atributos del organismo, como los atributos fisiológicos de regulación de tolerancia, bueno, ahí es donde está el lugar donde ir a mirar. Entonces tenemos disciplinas, que es la que hemos estado cultivando durante tiempo, que es la ecología fisiológica, que es una fisiología orientada a entender fenómenos ecológicos, abundancia, distribución, interacción de especies, una fisiología evolutiva, ¿ok?, tratando, orientada a entender cómo evolucionan los atributos fisiológicos, cuáles son sus sujetos de selección, si son heredables o no son heredables, y la fisiología térmica como una disciplina particular de integración entre ambas, pero utilizando como atributo las características térmicas y energéticas del organismo para tratar de hacer predicciones sobre los impactos del cambio climático sobre la diversidad de los organismos en esta escala a nivel fisiológico. Ahora uno, para esto, debería ser capaz de hacer una lista o preguntarse cuáles son los atributos del organismo que promueven la vulnerabilidad de ellos al cambio climático. Lo primero, uno debería decir, bueno, ¿cuál es la sensibilidad del organismo al cambio climático? Puede que el ambiente esté cambiando, pero son insensibles. Un elefante ni se entere, ¿okay? Una secuoya ni se entere de estos cambios, pero una bacteria sí, ¿okay? Saber qué tipo de organismo, en qué sistema, en qué ecosistema, en qué sistema ecológico está actuando y cuál es la sensibilidad de ellos. Primero la exposición, segundo la exposición.
Pues el ambiente está cambiando, hay ondas de calor, etc., pero a lo mejor no están expuestos los organismos, o sí están expuestos. Tercero, la plasticidad, la resiliencia para recuperarse de estas perturbaciones. Hay un impacto, pero a lo mejor los organismos son resilientes y se pueden recuperar. Y cuarto, y si es posible, la potencial de adaptación al cambio genético, al cambio climático. Cuando hablo de potencial de adaptación lo digo en un sentido genético, o sea, cambio en la frecuencia alélica de las poblaciones. Entonces las preguntas miradas en el límite de la tolerancia térmica al organismo, uno podría hacer las preguntas que nos vamos a hacer de hecho acá y que uno se puede hacer. Bueno, ¿qué especies o poblaciones pueden ser más afectadas por el cambio climático? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Okay? ¿Y cuál es el impacto de los cambios en medias térmicas sobre la heredabilidad, sobre la diversidad fisiológica y sobre el fitness? Es decir, sobre el éxito reproductivo, la sobrevivencia o la fecundidad. Tal vez uno, en vez de why, uno debería preguntarse cómo más que aquí. ¿Okay? Para eso podemos miramos el fenotipo y podemos mirar cuáles son las causas próximas, o sea, ¿okay? Los cómo, y las causas últimas, los por qué. De nuevo, todo dentro del contexto de la fisiología térmica, que es en el fondo la teoría de la física de las transferencias de calor de los organismos, ¿okay? Que viene de Newton, de las ecuaciones de transferencia de calor de Newton. Y en organismos ectotermos, principalmente los organismos ectotermos, son los que nos sirven como modelos, porque son los más sensibles a las variaciones de las condiciones térmicas. ¿Okay? Estamos hablando de todo, además que la mayor diversidad del planeta son ectotermos. Estamos hablando de todo menos mamíferos y aves. Y esta es la curva típica de performance en función de la temperatura del cuerpo de un organismo ectotermo, que es la misma curva de la actividad de una enzima, o la misma curva que puede ser de la tasa metabólica o del éxito reproductivo. ¿Okay? Son curvas parecidas. Así, a medida que aumenta la temperatura del cuerpo, la temperatura ambiental, aumenta el rendimiento hasta un valor máximo. Esta es la temperatura mínima a la cual el performance es 0. Se logra un valor máximo, que es la temperatura óptima, y después esto cae a un valor que es la temperatura, la tolerancia al calor, que es la 7 max, que es la tolerancia máxima a las altas temperaturas. Entonces, esta curva nos entrega un montón de información que nos permite someter a prueba nuestra hipótesis en función de los cambios climáticos particulares que uno desea entender o someter a prueba. Bueno, esto uno puede formalizar, digamos, en términos de fitness, de cualquier variable de fitness, en el fondo como la integral definida entre el Ctmin y Ctmax, ¿ok? Es el área bajo la curva, para llegar a hacer predicciones de este estilo. Tenemos temperatura del cuerpo y temperatura y performance, cualquiera que ésta sea. Supongamos que este es como el nicho potencial, o sea, todo el rango de tolerancias o performance de un organismo a las condiciones ambientales. Si hay una población o especie viviendo bajo estas condiciones, un cambio en la temperatura ambiental, una disminución, va a hacer que disminuya el performance. ¿Por qué? Por el éxito reproductivo, por la tasa metabólica, por la capacidad de locomoción, de evasión de depredadores. O aumente. Uno puede encontrar dos tipos de respuestas en un organismo que está en una condición subóptima, en esta curva. Ahora, si el organismo está viviendo en una condición óptima, que es aquí, un aumento o una disminución de la temperatura, en ambos casos va a producir un decrecimiento en la variable de interés, en este caso el fitness. Por ejemplo, especies tropicales, que viven más o menos en estas condiciones, se predice que aumento en temperatura promedio en todos los casos va a generar una disminución en el fitness. ¿Okay? Entonces veamos algunos ejemplos de datos que hemos tenido en el laboratorio sobre la ecología y evolución de la fisiología térmica en ambiente externo. La pregunta es, ¿qué sistema escoger para responder las preguntas ecológicas? Y para eso hacemos uso del principio de Kroc, que era un fisiólogo, ¿okay? Premio Nobel, que postula lo que se llama el principio de Kroc, que para muchos problemas va a haber un animal para escoger dónde este problema puede ser solucionado. Y ahí tienen el uso de modelos de organismos, que en ecología es exactamente lo mismo. La genética darwiniana, neodarwiniana, está entre las moscas, ¿cierto? La biomedicina está en ratones, la biología molecular está en bacterias. En ecología pasa igual, se utilizan organismos modelos. En este caso, insectos. Nos cambiamos de trabajar desde vertebrados a insectos por motivos prácticos, especialmente asociados a los comités de ética y la cantidad de formularios que hay que llenar y la ignorancia de los miembros de los comités aquí presentes.
Y además que a nadie le importa los insectos. Que por ejemplo el comité de ética piensa que no tiene sistema nervioso. Claro, y uno le pide que uno llene un formulario del comité de ética y dice, oiga, esto va a generar problemas de bioseguridad. Si usted trabaja con drosófila, la drosófila yo la capturo en el arbolito que está aquí en el campus. Y dice, ¿y qué problema de bioseguridad? Bueno, entonces aquí se vende insecticida en el supermercado, ¿no? Y uno le pregunta a los supermercados si pueden vender o no insecticida porque genera problemas de bioseguridad. Entonces, a raíz de ese tipo de cosas, uno se cambia y usa el principio de Crop para trabajar con los tipos de organismos. ¿Cómo lo hacemos? El análisis que hemos hecho durante años en el laboratorio es hacer análisis en diferentes escalas, ¿okay? Mirando lo que se llaman los atributos subordinados, rendimientos y los atributos superiores, que son en el nivel de organización ecológico y evolutivo. Los atributos subordinados generalmente son a nivel de la célula, a nivel bioquímico, a nivel molecular. Los rendimientos uno lo mide a nivel del organismo completo, que con las tolerancias fisiológicas del organismo completo. Y a nivel superior, a nivel ecológico y evolutivo, uno mira atributos como de historia de vida, éxito reproductivo, sobrevivencia, o a nivel de biogeografía, rangos de distribución. Entonces, desde la fecha, desde hasta años ya a la fecha, hemos hecho una serie de experimentos sometiendo a prueba de hipótesis utilizando simulaciones de condiciones climáticas particulares. Tenemos cámaras climáticas donde podemos estudiar efectos de situaciones térmicas climáticas particulares sobre atributos del organismo desde el nivel molecular al nivel del organismo completo. Algunos tipos de experimentos, por ejemplo, podemos mantener el organismo viviendo o desde que nace hasta que muere, o aclimatándolo a adultos, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar, o ver experimentos de selección en diferentes regímenes climáticos particulares. Desde un ambiente, una cámara climática que tiene cero varianza y una media constante, o una varianza constante y una media constante, o una varianza que cambie y una media que es constante, hasta un extremo como este, donde cambia la varianza térmica y cambia la media térmica. O sea, todas las condiciones climáticas, escenarios climáticos particulares, algunos que pueden ser absurdos, pero simplemente en términos experimentales son controles de orden. ¿Okay? Veamos los análisis, entonces, veamos resultados de tolerancia fisiológica y espectro de homeostasis. Un experimento, por ejemplo, durante toda la vida hemos aclimatado moscas drosófilas a 28 grados con 0 varianza y a 28 grados con 4 grados de varianza. Este experimento que ha conducido principalmente al liderado Grisel que había en el laboratorio, post-doc. Desde que huevo hasta adulto lo tenemos en un ambiente constante, un ambiente variable. Y tenemos la curva de rendimiento. ¿Okay? En resumen, lo que observamos es que el organismo en ambientes variables, la curva se corre hacia la derecha. Se hacen más tolerantes al calor en ambientes variables y menos tolerantes al frío. Los valores máximos se mantienen constantes. O sea, las curvas se corren. ¿Okay? En ambientes variables. Los organismos que pasan por pics de alta temperatura, por llamarlo así, por estas ondas de calor a alta temperatura, y los organismos son capaces de moverse, de responder. ¿Okay? O sea, en el fondo les puede ir bien. Ahora, ¿qué pasa si uno aumenta la variabilidad? Otra serie de experimentos en que participó Enrico Sende, que ustedes conocen, con 4 tratamientos, pero aumentamos ahora la variabilidad. Perdón, ese no es 28, este es 24. Me acabo de dar cuenta. Más o menos 8, entonces tenemos 3 curvas, animales viendo esas 3 curvas. Aquí tenemos medido la tasa metabólica, o sea, la tasa de consumo de oxígeno por minuto del organismo completo, en diferentes temperaturas. Y se comparan 24 más menos 0 con 24 más menos 8, la curva se achata y se abre hacia para un lado. O sea, pasa a estar una curva más puntuda y angosta o una curva más baja y más ancha. Y esta es la típica curva que se conoce de un especialista térmico. ¿Okay? Una curva más chata, con menos tolerancia, con mayor performance, pero con menos tolerancia a los extremos, a una curva mucho más ancha, en que baja un poco el óptimo, pero se hace mucho más amplia en términos de tolerancia a condiciones extremas, cuando el ambiente es mucho más variable. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que si integramos la curva, ¿okay?, de animales de estas condiciones, si integramos esta curva, la más de abajo,
el metabolismo es mucho mayor que el animal viviendo con 8 grados de variabilidad comparado con 0 y con 4. El gasto de energía de este organismo es mucho mayor en términos de integración completa del mundo. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Ah? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, vamos hacia abajo. Vamos a niveles inferiores de la organización. Miremos la biología celular y la bioquímica. Y aquí lo asociamos con Nicole Trefort y Mónica Vázquez. Este experimento lo lideró Francisca Boll. Medimos la expresión de las proteínas de estrés térmico, ¿okay? Para como probablemente el atributo molecular principal que puede estar envuelto en esto, en la mantención de la homeostasis celular del organismo. ¿Y qué observamos? Efectivamente, la expresión de genes de la HSP70 es mucho mayor en animales viviendo en ambientes con mayor variabilidad. ¿Okay? O sea, la expresión de esta proteína chaperona encargada de mantener la homeostasis celular es mucho mayor en animales mantenidos en esta condición de alta variabilidad de temperatura. ¿Y qué explica eso? Puede explicar una mayor síntesis, mayor actividad de estas proteínas, puede explicar la mayor tasa metabólica de los organismos, mayor costo de estar vivo. ¿Por qué? Porque lo que dicen todos los libros, los profesores de bioquímica espero que no me digan que no, la biosíntesis de proteínas es casi la mitad del consumo de energía celular. O sea, mantenerse vivo es caro. El ambiente está variando, los organismos se las arreglan para mantenerse vivos frente a estos ambientes extremos, estos shocks térmicos extremos de frío-calor, tiene costos en qué, en síntesis de proteína chaperona. ¿Por qué? Porque representa un alto costo de mantenerse vivo. ¿Okay? Sumado a esto, hay respuesta inmunológica a la variabilidad térmica. Este trabajo lo lideró Tamara Catalán cuando estudió este doctorado, y lo hicimos con Alexis Kalergis en su laboratorio, y también hay un incremento en la actividad de la tirosina fenoloxidasa como un indicador de la respuesta inmune. O sea, todo el organismo responde a esta variabilidad, a estos extremos, en el fondo una medida de estrés, una respuesta del organismo en estrés, una respuesta inmune y una respuesta de las proteínas como un índice de estrés con un costo metabólico muy alto. Entonces, si miramos conclusiones de esta parte, los insectos como organismos modelos del ectotermos en general desarrollan y se aclimatan a las condiciones ambientales, ¿cierto? Mejorando su tolerancia térmica, pero con un costo energético de estar vivo. Se pueden arreglar de una forma, pero con un cierto costo. ¿Okay? Entonces tenemos un análisis de diferentes escalas. Tenemos un ambiente que está cambiando, que tiene extremos. ¿Okay? Los organismos sobreviven de cierta forma, se las arreglan, se genera una maquinaria a nivel molecular y celular. El rendimiento del organismo puede cambiar, se pueden mover las curvas, se pueden cambiar las tolerancias. ¿Okay? Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa a un nivel superior de organización? ¿Cuáles son los límites de estos cambios, de esta plasticidad del organismo? Entonces ya estoy que traigo una almohada. Perdimos a uno. De hecho, desde estos grados que ha durado más de 5 minutos. A ver si te pasa una pregunta. ¿Te pasa una pregunta? ¿Qué escala de tiempo tu diseño experimental? Ahí me perdí. Estamos hablando de horas. En este caso estamos hablando de organismos que están desde huevo a adulto. Pero con un régimen plano, 100 días, noche, 60. No, con ritmos 12-12, pero con estas condiciones. Vale. O sea, esta es la sobrevivencia de esta mosca con media constante y varianza cero durante su vida. Bueno, todo ciclovía, o sea, Claro. Y este son media constante y varianza cambiante. Y esto es media cambiante y varianza constante, o sea, la impredictibilidad absoluta del ambiente climático. Y ven ustedes, los organismos ellos se la arreglan de alguna forma a nivel de respuesta fisiológica, cambios en la estructura celular, funcional, pero con un costo. O sea, les cuesta, tiene un costo energético, que uno lo pide en el organismo completo y se ven en términos de sobrevivencia en los atributos de historia. Más aún,
Estos son chanchitos de tierra. Estos dos son mellizos. ¿Ok? Pero este, adivina quién, vivía en un ambiente con 8 grados de variabilidad. Y este vivía en un ambiente constante. Entonces, en términos de atributos de historia de vida, la sobrevivencia se ve afectada y la tasa de crecimiento se ve afectada. El organismo asigna una cantidad de energía en mantenerse vivo a un cierto costo. El costo en historia de vida observado en tasa de crecimiento o en sobrevivencia. ¿Ok? ¿Y ahora dónde vamos? Seguimos con el análisis de diferentes escalas. ¿Qué pasa ahora a nivel poblacional? ¿Qué pasa a nivel de escala geográfica? Atributos de historia de vida se miden en individuos, ¿no? O sea, sobre una escala superior se miden en individuos. Pero a nivel poblacional no sabemos qué pasa y a nivel geográfico tampoco sabemos qué pasa. Porque hicimos un experimento para ver si despierta a mi amigo a nivel poblacional. Y aquí está graficado el tiempo versus el tamaño poblacional. Y acá está la tasa de crecimiento poblacional máximo, de la población completa, de moscas mantenida en un ambiente constante y en un ambiente variable. Y vean ustedes, todo esto es consistente con lo que observamos en todos los otros niveles de organización. La mosca viviendo en ambiente variable, sus tasas de crecimiento de la población son menores que en un ambiente constante. O sea, les va peor, incluso como población, debido a estos eventos a los cuales están sujetos elementos de frío o de calor. ¿Qué pasa si uno mira ahora, se va más allá? Se cambia de una escala local, ecológica local, a una escala geográfica. ¿Ok? Esto también lo lideró Francisca Boer en su tesis de doctorado. Ella tuviera tolerancia térmica entre especies de mosca, 4 especies de mosca, Drosophila melanogaster, Drosophila simulas, que tiene un origen tropical, Drosophila pavani y Drosophila gaucha, de un origen templado. Y acá fueron aclimatadas estas moscas durante una generación a 10 o a 20 o 30 grados y se midió su tolerancia al frío y su tolerancia al calor. ¿Okay? Y vean ustedes, la tolerancia al calor exactamente igual no cambia entre ellos, lo cual sugiere una invarianza en este atributo. Es decir, debe ser constante, no hay diferencia entre las especies, ni siquiera asociado a su origen biogeográfico en la tolerancia al calor. Pero interesante, la tolerancia al frío es diferente. Las especies de ambiente tropical son menos tolerantes que las especies de ambiente templado. ¿Okay? A pesar de que estaban juntas durante generaciones en el laboratorio. O sea, han tenido todas las posibilidades de aclimatarse a estas condiciones. Pero se mantiene la impronta biogeográfica en estos atributos. Esto es Noticia en Desarrollo, que es la tesis de José Manuel Ruiz, de ese doctorado, que está mirando junto con Enrique Resende, mirando la tolerancia dentro de la especie a lo largo de Chile, en Drosophila, en diferentes localidades de Chile. Vean ustedes, aquí está la temperatura media del hábitat donde vienen, desde el norte, desde Arica hasta más abajo de Chiloé, y aquí está la tolerancia a 35 grados, cuánto tiempo se demora el capotar. Vean ustedes, las especies de ambiente cálido son mucho más tolerantes que las especies de ambiente frío. Uno puede decir, pero obvio, sí, en esas condiciones, pero está hablando de la misma especie. Está hablando de la misma especie, con variabilidad intraespecífica, interpoblacional. Lo cual sugiere una adaptación local, cambios genéticos locales que favorecen la tolerancia a estas temperaturas. Entonces, de nuevo, estamos haciendo un análisis a diferentes escalas, a nivel de bioquímico, a nivel de organismos enteros, digamos, y a nivel de historia de vida, de ecología poblacional y de biogeografía. Sin embargo, tengamos cuidado. Cuidado hasta donde tiramos el chicle. En el laboratorio tenemos esta situación. Todo bajo control. Tenemos las moscas con su fotoperiodo 12-12, con alimentos libitum, sin interacciones ecológicas, simplemente lo único que manejamos son las variables climáticas. La temperatura del ambiente y la manejamos como gerente. Nada más. El resto es óptimo. ¿Okay? ¿Qué es la situación de esta? Pero este es el mundo real. Estos dos no son amigos, pero el mundo real. ¿Okay? ¿Qué pasa si vamos ahora al mundo real? A tratar de someter a prueba esta misma hipótesis. ¿Okay? Veamos qué pasa. ¿Y cuál es un mundo real? Muy variable, fácil de trabajar. El intermareal rocoso. En poca distancia hay mucha variabilidad. ¿Okay?
Entonces lo que hicimos, esto fue hace mucho tiempo atrás con Randy Fink y Sergio Navarrete, fue hacer estudio de biofísica de la transferencia de calor en choritos en el intermareal rocoso. Y después continuamos con Priscila Cortés más adelante. Lo que hicimos fue tomar datos climáticos reales en el intermareal, ¿okay? Utilizar las ecuaciones de balance de calor para hacer, o sea, y echar a correr, ¿cierto?, en un computador estas ecuaciones. Estas son todas las vías de transferencia de calor, qué sé yo, esto es radiación, esto es conducción, esto es evaporación, esto es convección. Todas las vías de transferencia de calor de la ecuación de enfriamiento de Newton para hacer predicciones del cambio de la temperatura del cuerpo dado una masa particular y una capacidad calórica, en este caso es constante. Y la masa corporal es también. Entonces miramos cambios en la temperatura del cuerpo, ¿ok? La variable de interés. En función de cambios climáticos reales de hoy, ¿ok? En diferentes meses del año. Y lo que he observado al modelar temperaturas con los datos climáticos, insisto, reales de hoy, que hay eventos de estrés térmico en que se acercan a los 40 grados. ¿Qué importancia puede tener? 39, 40 grados. Pero ese es el patrón. ¿Okay? Son eventos de alta temperatura que están ocurriendo hoy día en el intermareal rocoso. Ya sabemos que un pequeño cambio en promedio genera un gran cambio en los extremos. ¿Okay? ¿Y qué hicimos? Con Priscila Cortés, que era postdoc de ese tiempo, fuimos a medir lo que se llama la carga de anilato, que los bioquímicos antiguos saben lo que es, los bioquímicos actuales no saben. Pero en el fondo es la relación entre ATP, ADP, ATP y AMP. Y lo que hace es una idea de la carga total de energía del estado energético de un organismo en ese momento. Entonces uno va al intermareal con su tanque de hidrógeno líquido, a ese día, por esa radiación solar, a la misma hora, obviamente, en cualquier momento, toma el chorrito al hidrógeno líquido y lo detiene en ese momento. ¿Okay? Y de su estado energético. ¿Qué valores puede tener? ¿Qué lo dice la literatura de ello? Que un valor entre 0,8 y 0,9 el organismo está perfecto, no está estresado ni tiene limitaciones ambientales. Un valor de 0,5 a 0,7 están estresados pero se pueden recuperar. ¿Okay? Si cambian las condiciones. Un valor bajo 0,5 están casi muertos. O sea, no son posibles recuperar energía como para satisfacer sus necesidades. O sea, se están solamente manteniendo. Y simplemente es como dice un amigo mío, es como guasquear un caballo muerto. No hay cuenta. Entonces, esto es lo que observamos. En invierno están muy bien. Hoy. Pero en verano, hoy, están como por acá. Están en el límite de condiciones de verano actuales hoy. ¿Okay? Entonces podríamos decir, oye, estos organismos hoy por hoy están viviendo el límite en condiciones de verano en un ambiente que es muy variable. ¿Okay? Bueno, ¿y qué? No hemos medido lo que hay que medir, ¿cierto? Tenemos un análisis bioquímico, que es la carga de anilato, tenemos un análisis de la tolerancia fisiológica, que la modelamos. Bueno, ¿pero qué pasa aquí? A lo mejor compensa. Ya sabemos que puede compensar. Sabemos que pueden sintetizar, proteínas de estrés térmico y pueden sobrevivir. Bueno, lo que hicimos un estudio sobre mortalidad o sobrevivencia en túneles de viento o abajo, simulando condiciones actuales. ¿Okay? Olvídense de esa que no sé por qué, a lo mejor estaba muerto, pero a 39 grados, en 120 minutos, la mitad de la población se muere, constante. ¿Okay? 2 horas, la mitad de la población se muere. A 43, ¿para qué decir? Están todos cocidos. Usted puede decir, esto es una exageración, no hay 43 grados constantes hoy. Vean ustedes lo que salió el 29 de julio del 2019, The Guardian. Esto está pasando hoy. Se cocinaron estos choritos en California, en las playas de California, por eventos de alta temperatura. ¿Okay? O sea, no estamos tan mal, o sea, nuestros datos no están tan perdidos. Esto puede ocurrir hoy, cocinado en su concha. Para ponerle más pelo a la sopa, estamos mirando una especie, una población en su ambiente, como si estuviera aislado del planeta, lo cual sabemos que no es así. Es difícil hacer estudios de comunidades, de fisiología de comunidades, por ejemplo. O sea, estudiar la fisiología de toda especie que están interactuando
Eso solamente lo hace una alumna que se puede llamar María José Orellana. Está loca tratando de hacer eso con una plantita y con un ácido. Y con un operador. Porque tienen que ver la interacción fisiológica en las tolerancias térmicas del organismo, si se acoplan o no se acoplan. Bueno, hay pocos estudios de eso, pero vean ustedes. Esto es un pajarito que come insectos. Esta es la fenología del insecto. O sea, la abundancia de insectos en función del tiempo. Cuando aparece aumenta la abundancia de insectos, esta es la fenología del pajarito. El pajarito aumenta su abundancia, ¿okay? o empieza a aumentar su actividad reproductiva, voy a llamar así, en función del aumento de la abundancia de los recursos, que son los insectos. Pero, debido a un aumento de las temperaturas promedio, uno podría decir, dado que estos organismos son más chicos, se reproducen en corto tiempo, su fenología se puede adelantar. Esa es la predicción, que esa fenología se adelante por un aumento de la temperatura antes de que lo que le ocurra que aparezcan los pájaros para reproducirse. Se sometió a prueba esta hipótesis, y ¿qué se observó? Este es el autor. Esta es la temperatura media en mayo desde 1990 al 2000 que ha ido aumentando. Vean ustedes el éxito reproductivo. Vean ustedes el peso de los pollos al nacer. ¿Por qué? Porque no tienen comida. O sea, hay un impacto comunitario del cambio de temperatura. O sea, ya no está el bicho solo, no está el pájaro solo. Sus recursos están cambiando en la fenología, se están moviendo en el tiempo. Por lo tanto, cuando se van a reproducir, estos organismos ya no están la cantidad de recursos que estaban antes. Y por lo tanto, esto impacta en la historia de vida de las aves, en este caso un estudio real, un estudio clínico. Imagínense esto mismo ahí, en una comunidad entera, en una red de interacción, que están interactuando entre sí, y algunos se están moviendo, otros se están moviendo, otros están quedando en el mismo lugar, por efecto de cambio de la temperatura. Yo no me lo quiero imaginar. Y si lo quiero mirar en términos aplicados, el efecto sobre las pesquerías tampoco me lo quiero ni imaginar. Pero esto es un hecho. Nosotros estamos mirando un individuo solo aislado, dos individuos o tres poblaciones interactuando, dos personas interactuando, ya es complicadísimo de hacer. Esto no me lo quiero imaginar. Entonces, cuando queremos mirar el impacto de los cambios en los paisajes térmicos sobre los organismos, ¿qué necesitamos? Tenemos que saber qué tan cerca de sus límites se encuentran los organismos, ¿okay? en la naturaleza, idealmente. Comprender cómo el organismo responde a un evento de la temperatura ambiente. Y eso es una pregunta que son mecanicistas y que se mira desde el nivel del organismo, a nivel de la biología celular y molecular, hasta a niveles superiores de la ingeniería, evolutivos y ecológicos. Y saber cuál es la tasa a la cual los animales, las plantas, digamos, son capaces de aclimatarse o no son capaces de aclimatarse o responder, digamos, en su fisiología y sensibilidad en la historia de vida. Tenemos que conocer las capacidades para hacer las predicciones de lo que se viene. Entonces, si queremos llevar un mensaje a casa, podemos decir que ver los efectos del cambio, del calentamiento global a través del lente de la fisiología, de la sensibilidad fisiológica de los organismos, podríamos permitirnos generar conclusiones sobre toda la vida en el planeta, al menos generar predicciones reales sobre la biodiversidad en el planeta. Para terminar, quiero agradecer a la gente que trabaja, todos los autores de las diferentes cosas que he mostrado aquí, y bueno, agradecer a los financistas, digamos, y al equipo, a los minions, como le dicen. Muchas gracias.